Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Buenos días, hermanos. Este es el devocional de la Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias con el tema Características de la fe que agrada a Dios. Texto bíblico, San Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Jesús conocía el corazón de esta mujer y lo utilizó para darles un ejemplo de fe a sus discípulos y a quienes iban a ser los responsables de guiar a su pueblo cuando Él ascendiera al Padre, pero también para darnos un ejemplo claro de la fe que Dios desea que esté en el corazón de todos sus hijos. La fe que agrada a Dios no depende de las circunstancias que vivimos. En las circunstancias difíciles podemos tomar buenas decisiones o podemos tomar malas decisiones. Es decir, podemos hacer de las difíciles circunstancias un aspecto positivo en nuestras vidas o podemos hacer algo negativo de ellas. Podemos escoger defraudarnos de Dios y volver atrás creyendo que Dios no es tan real para manifestarse o que no es tan misericordioso para condolerse de nuestras difíciles situaciones o que quizás no es tan poderoso como creíamos para obrar en nuestras terribles realidades. O también podemos decidir escoger buscar a Dios, confiar y esperar en Él, dependiendo y viviendo en su presencia, aunque no entendamos lo que nos esté ocurriendo. Decidimos confiar porque Dios nos ama y obrará su buena voluntad con su glorioso poder, aunque no la veamos inmediatamente y no entendamos el propósito de dicha circunstancia. La fe no depende de las circunstancias que vivimos, pero tampoco depende de lo que nosotros deseamos o queremos. Dios bien puede concedernos las cosas si Él así lo cree conveniente o simplemente tiene otras cosas para nosotros. La fe no depende de nada de eso. La fe no consiste en que suceda lo que nosotros queremos que suceda, sino que consiste en que aquello que Dios ha dicho o ha prometido a la luz de su palabra, Él hará que se cumpla. Por lo tanto, la fe consiste en lo que creemos en Dios, en lo que pensemos y meditemos de su naturaleza y su glorioso poder. La fe depende de mi convicción en su misericordia, de Dios, en su amor y su gracia, su santidad y su justicia, su voluntad y su sabiduría, su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. La fe consiste y depende de mi comprensión de Dios y de su gloriosa naturaleza, y esto se logra leyendo, estudiando y meditando en la palabra de Dios y teniendo comunión íntima con Dios en oración y adoración. En la medida que hacemos esto, nuestra comprensión, experiencia y conocimiento de Dios crece y nuestra fe tendrá un fundamento firme y tendrá un constante crecimiento. Si creemos que Dios es sublime e infinito, entonces, por ser nosotros criaturas finitas y limitadas por el pecado, no podemos entender sus planes, sus propósitos y caminos, a menos que nos lo muestre. Por lo tanto, debemos esperar en Él. Si creemos que Dios es amor, entendemos entonces que su voluntad es buena y es lo mejor para nosotros. Si creemos que Dios está lleno de gracia y de misericordia, entonces podemos acercarnos a Él para que obre conforme a su voluntad. Si creemos que Dios es soberano, entonces Él obrará conforme a su voluntad, de acuerdo a sus planes y propósitos. Si creemos que Dios es omnisciente, entonces sus caminos y su voluntad son los correctos. El pueblo de Tiro y Sidón eran dos pueblos donde se había cumplido literalmente la promesa que Dios le hizo a su siervo Abraham y a su descendencia, el pueblo de Israel.
Se cumplió en su parte positiva y en su parte negativa. La promesa que Dios le hizo a Abraham y a su pueblo Israel está en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los maldeciré. El pueblo de Tiro y Sidón fue bendecido en la época del rey Irán, cuando decidió de corazón bendecir al rey de Israel, que en ese tiempo era el rey David, ofreciéndole ayuda material, económica, política y también militar en la construcción del reino de Israel. Cuando murió el rey David y le sustituyó su hijo Salomón en el reinado, el rey Irán tuvo la misma disposición de bendecir y servir a la nación de Israel en la construcción del templo de Salomón como una casa para Dios. Oremos. Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, gracias por este día en tu presencia. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, tu misericordia por cada uno de nosotros. Cuánta confianza trae a nuestras vidas saber que hasta nuestros problemas y dificultades nos ayudan a bien, porque luego de formar nuestro carácter como hijos tuyos, se transforman en grandes bendiciones. Ahora sabemos que lo único que tenemos que hacer es permanecer en tu presencia con un corazón humilde y con un espíritu enseñable y sobre todo cultivando un corazón generoso que nos lleve a no olvidarnos de los que están a nuestro lado. Ayúdanos a no centrarnos en nosotros mismos. Enséñanos por tu Espíritu a mirarte a ti, Señor, que pongamos, Señor, la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, lo pedimos. Amén. Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias, situada en Barranquilla, Colombia, calle 70B, número 39184, celular 310-629-56, correo electrónico iglebautista1999@outlook.com. Que tengas bendecido día.